taxista fue asaltado y por poco lo matan este fin de semana en la ciudad de San Lorenzo. Fue un intento de robo. Nuestro compañero Sergio Valdés tiene más detalles de este caso, porque el vehículo fue posteriormente incinerado. Sergio, contanos más, por favor. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Ignacio Melgarejo había alzado el sábado por la noche a dos pasajeros desde su parada en el centro de San Lorenzo, justamente. Eran cerca de las 22:30 horas, no había ninguna apariencia extraña de parte de sus pasajeros, es por eso que el chofer no sospechó de nada extraño. Ya en las cercanías de la subestática de Capiatá, en la ruta 1, ingresan hacia un baldío y uno de los hombres lo apunta con un cuchillo y le dijo que era un asalto. Es en ese momento en que inicia toda una especie de forcejeo también y la víctima no tiene de otra que poder entregar sus elementos que eran solicitados. La víctima no solamente fue asaltada perdiendo su aparato celular y casi 500.000 guaraníes, sino que también por poco lo asfixian, sentado ahí en el asiento delantero. Cuenta que logró escapar del forcejeo, pero que luego le pegaron por la cabeza ya fuera del vehículo, dejándolo realmente muy lastimado en medio del baldío. Los maleantes escaparon finalmente con este taxi, Toyota Platz, y la policía encontró el vehículo calcinado. Los taxistas aseguran que por lo menos ya la inseguridad está creciendo, no solamente de noche, sino que también de día. Y prácticamente son 24 horas de peligro. Pues hace poco, las 4 de la tarde, le asaltaron a un compañero, le llevaron de su parada, le asaltaron. Y como cada acción tiene su consecuencia, en este caso bastante negativa, porque la víctima Melgarejo quedó sin su único sustento diario. Hablamos del trabajo en el taxi, el trabajo en el volante, es por eso que está prácticamente a la deriva, teniendo en cuenta este asalto. El trabajador no sospecha de ninguna persona y tampoco no entiende por qué intentaron matarlo en este asalto. Sergio, muchas gracias. Seguimos hablando con temas vinculados a taxistas, cambiando obviamente el ámbito de la información, porque en Roque Alonso, un enjambre amarillo nuevamente protesta por estar en contra, básicamente, de la habilitación, de más paradas en la zona. Segundo día de movilizaciones. Esta vez partieron desde la Expo. Más de 300 taxistas están molestos porque la municipalidad aprueba más paradas cuando la demanda de clientes no es tal. Entonces hemos pedido por las vías normales correspondientes a los concejales, a la administración municipal, que dejen de habilitar las paradas porque ya no hay lugar para un solo taxi en Mariano Roque Alonso. Existen 24 paradas en toda la ciudad. Aseguran que vienen arrastrando pérdidas económicas por la superpoblación de paradas. Y ha bajado un 50% como mínimo nuestras actividades. Desde la Federación Nacional aguardan agotar todas las instancias de diálogo para luego analizar una posible acción judicial. Siempre conseguimos dialogando, estamos unidos todos los taxistas del Paraguay, así que estamos capaces de dialogar, no buscar otra cosa, es dialogar y que no encuentre solución para los compañeros acá de Mariano Roque Alonso. Los manifestantes apuntan a una postura populista de parte de las autoridades comunales. Evidentemente es un fin político. Los amigos piden parada y hay que darles. No importa que se le perjudique a esa gente que está comiendo de ellos. El presidente de la Junta, Delio Saldívar, aclaró con documentos que en realidad las paradas 11 y 23 que quedaron inhabilitadas fueron ocupadas por las nuevas paradas, con lo que descarta el aumento de nuevas instalaciones. Y se habilitó una parada 25 en un barrio muy humilde, en que la gente, la ciudadanía, las comisiones piden a grito que ahí esté los taxistas. La otra intención, con una minuta, es modificar la ordenanza sobre taxistas que data del 2004 y exigir que sean evaluados psicológicamente porque varios fueron denunciados por violentos. También quieren prohibir que los taxistas den en alquiler sus paradas. Para la habilitación, la comuna no cobra ningún canon.